Tengan todos un buen día, esperamos que cada uno de ustedes se encuentre bien, al igual que sus familiares. Este video ha sido elaborado para la Cátedra de Recursos Humanos en el año 2020 y presenta el equipo número 1 del grupo de discusión número 1, el cual está conformado por Paola René Aguilar Quevedo, Jennifer Irene Delgado Hernández, Víctor Alejandro González Arévalo y Denis Ernesto Orellana Ramírez. Nuestro tema de investigación es las causas de la falta de aplicación de los conocimientos obtenidos en la lectura de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y la quinta disciplina, en la dimensión académica y profesional de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador al año 2020. El objetivo de esta investigación es conocer las causas que impiden que los estudiantes de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador apliquen los 7 hábitos fundamentales que cualquier profesional debe tener para ser efectivo, como también las 5 disciplinas fundamentales para un pensamiento sistémico, a través de la recopilación de datos muestrales a partir de encuestas y su respectiva tabulación y análisis, para formular posteriormente recomendaciones que disminuyan dichas causas. Es así como la agenda que sigue nuestra presentación está compuesta de la siguiente estructura. Primero explicaremos los aspectos generales de los 2 libros, la quinta disciplina y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Posteriormente presentaremos los resultados de nuestra investigación y finalmente las recomendaciones formuladas a partir de dichos resultados. El libro de la quinta disciplina. El autor de este libro es Peter Senge y él nos habla acerca de las organizaciones inteligentes, las cuales deben de utilizar prácticas colectivas de aprendizaje para estar preparadas y poder prosperar en el futuro, porque serán capaces de desarrollar cualquier habilidad que se requiera para triunfar en la vida. Para hacer frente a los constantes cambios a los que se enfrentan las organizaciones, es necesario establecer culturas empresariales que aprenden, lo que Peter Senge llama organizaciones inteligentes u organizaciones que aprenden. En una empresa tenemos siempre líderes que ayudan a la empresa, pero pueden chocar con otros líderes. Entonces Peter Senge quiere que estos líderes sean un conjunto y sistemáticamente puedan llevar a cabo una actividad. Para poder tener una organización inteligente se deben de poner en práctica 5 disciplinas. La primera disciplina es el dominio personal. Las organizaciones solo pueden aprender a través de individuos que aprenden, y de ahí que el crecimiento personal y el aprendizaje continuo de una persona en una empresa o en cualquier organización son fundamentales. Por eso, una empresa debe comprometerse con el crecimiento de sus empleados. Hay algunos ejemplos para poner en práctica con respecto a esta disciplina, los cuales son aprender a ver con claridad la realidad actual, concentrarse en el proceso, como por ejemplo cómo llegamos desde donde estamos hasta donde queremos estar, y el compromiso para realizar un cambio. La siguiente disciplina son los modelos mentales. Esta disciplina trabaja sobre modelos mentales que implican verse a través de un espejo. Nos enseña un poco sobre cómo conocer y dominar mejor nuestros pensamientos. Estos modelos mentales son supuestos que están en el subconsciente y que con frecuencia contradicen las nuevas ideas que tengamos. Las organizaciones inteligentes deben manejar estos modelos, alentando para que sus empleados adopten esas nuevas ideas. Y lo que se puede poner en práctica para estos modelos mentales son reconocer
los saltos que se dan, o sea, las decisiones o conclusiones apresuradas, y verificar los supuestos que se tengan. La siguiente disciplina son las visiones compartidas. Esta es el compromiso de toda organización para alcanzar un propósito. El objetivo de la visión compartida es hacer que los integrantes de una organización sean un solo sistema y que sean un conjunto con todo. Para esto se puede generar compromiso en torno a los valores compartidos con los miembros de la empresa o los miembros de la organización. También se puede poner en práctica escuchar a los demás, reconocer la realidad actual y permitir la libertad de elección o la libertad de expresión hacia las demás personas. La siguiente disciplina es el aprendizaje en equipo. Este es un modelo donde cada uno representa o da sus conocimientos en un problema donde se tiene que coordinar y discutir para que pueda haber una solución. Se deben adaptar al cambio y hacer un modelo para poder cambiar algún error que se tenga. Permite que el grupo aprenda a tener cambios, y esto suele pasar en las empresas donde pueden cambiar a una persona de puesto, que es donde sale de su zona de confort y es donde aprende a trabajar en equipo con personas nuevas que nunca había trabajado. La siguiente disciplina es el pensamiento sistémico. Esa es la última disciplina y es esencial para tener un enfoque de todo. Esta disciplina es la que absorbe las 4 disciplinas anteriores para poder estar todos interrelacionados, como si fueran eslabones de una misma cadena. El aprendizaje debe ser constante, no se deben de quedar conformes, siempre hay que seguir para poder alcanzar el éxito de una empresa o de una organización. En conclusión, es esencial para tener un enfoque de todo la quinta disciplina, que consiste en un cambio del enfoque de las situaciones que vivimos para poder identificar las interrelaciones en lugar de asociarlas a cadenas lineales de causa y efecto. Es necesario ver los procesos de cambio que se generan en lugar de las imágenes que se podrían producir. Yo voy a hablarles acerca de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva del autor Stephen R. Covey. Este es un libro que ha logrado mucho éxito entre las personas, que las ha ayudado a desarrollarse personal, familiarmente, matrimonialmente. Es un libro que se considera un bestseller, que debe de leerse dentro de cualquier persona que desee tener éxito en los negocios. Este se basa en la premisa que existen 7 hábitos que se dividen en la victoria privada y la victoria pública. La victoria privada es cuando una persona se hace cargo de sus acciones, de sus hechos, de sus palabras, y estos van de acuerdo con valores universales. La victoria pública hace referencia cuando una persona tiene la capacidad de desarrollar relaciones interpersonales efectivas con las demás personas. La victoria privada, el primer hábito es ser proactivo. Este hace referencia a que tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida. Al igual que un programador es el encargado de escribir sentencias que un ordenador va a ejecutar, nosotros somos los encargados de escribir el guión de nuestra propia vida y somos quienes decidimos qué debe de pasar. El segundo hábito es comenzar con un fin en mente. Esta hace referencia que antes de que las cosas existan, debemos de trazarnos metas, debemos de trazarnos planes y objetivos, debemos de hacer una creación mental de lo que queremos lograr, y esto debe ir de acuerdo con los valores que nosotros poseemos y que son más importantes para nosotros. El tercer hábito es
prácticamente llevar esta creación mental de la que hablábamos a una creación física, es traducirlo a acciones, acciones que están centradas en principios. La lectura pública. La lectura pública, el primer hábito que hablamos en esta sección es pensar en ganar, ganar. Este hace referencia a que cuando nosotros interactuamos con otras personas, no necesariamente una persona tiene que ganar, la otra perder o yo perder y él ganar, sino que siempre debemos de buscar una alternativa que sea viable para todos, que sea beneficiosa para todos. Luego tenemos el hábito de buscar primero entender, luego ser entendido. Nosotros en nuestras comunicaciones muchas veces no prestamos atención a lo que la otra persona dice, no nos importa mucho. Este hábito hace referencia a que debemos de entender lo que la otra persona está sintiendo y luego de haberle entendido, entonces tenemos que procurar que esta persona también pueda entendernos. El sexto hábito, que es sinergizar, quiere decir que en nuestras relaciones con las demás personas debemos de lograr que podamos crear relaciones efectivas, que la suma es más que las partes individuales. Esto quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un grupo de trabajo, podemos lograr más cosas de las que pudiéramos hacer individualmente. El séptimo hábito quiere decir afilar la sierra. Este hábito es revivificar todos los demás. Quiere decir trabajar en cada uno de los 6 hábitos que le precedieron, tanto en el área física, en el área espiritual, en el área mental y en el área social. Cuando nosotros afilamos estos hábitos, trabajamos en nuestra parte física, espiritual, mental y social, entonces nosotros aprendemos a llevar a la práctica estos hábitos de los que hemos hablado. ¿Cuál pudiera ser una aplicación de los 7 hábitos? Bueno, podemos pensar en un grupo de trabajo. Debemos de aprender a escuchar a las demás personas, a entenderlas y luego procurar que ellas nos entiendan. De igual manera, debemos procurar tener comunicación asertiva con ellos, debemos ser proactivos, debemos hacernos cargo de que debemos de aportar nuestro conocimiento, debemos pensar en ganar, debemos de proponer soluciones que sean beneficiosas para todos y en las que todos podamos estar de acuerdo. Este es un claro ejemplo de los grupos de trabajo en el cual nosotros podemos aplicar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva para lograr sinergizar, para lograr crear más de lo que pudiéramos hacer individualmente. Para terminar, me gusta mucho esta frase que dice: lo que hacemos persistentemente se vuelve más fácil. No es que la naturaleza de la tarea cambie, sino que aumente nuestra capacidad para realizarla. Lo más importante de esto que hemos hablado es que podamos llevarlo a la práctica, que procuremos aplicar en nuestra vida personal estos hábitos, que podamos lograr el dominio en la victoria privada, que podamos también cultivar relaciones más significativas mediante la victoria pública, aplicando los hábitos. Yo sé personalmente que esto nos puede ayudar mucho, tanto como profesionales, como personas y como en nuestras familias. Muchas gracias. Este día se expondrán los resultados de la encuesta para la investigación causas de la falta de aplicación de los conocimientos obtenidos en la lectura de los libros, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y la quinta disciplina en la dimensión académica y profesional de los estudiantes de ingeniería de sistemas informáticos en la Universidad de El Salvador para el año 2020. La metodología de la investigación se tuvo como primer ítem el tipo de investigación. El presente trabajo de investigación, por naturaleza de sus objetivos y en cuanto al nivel de conocimiento, se desea alcanzar una investigación explicativa no experimental, pues se busca encontrar las causas por las que los estudiantes de ingeniería de sistemas informáticos no aplican lo aprendido en los libros de estudio. En cuanto a la naturaleza de la información que se recoge para responder al problema, cumple la característica de una investigación cuantitativa. Luego tuvimos el diseño de la investigación, para lo cual se presentan 10 ítems. La primera fue la formulación y planteamiento del problema, la revisión bibliográfica documental
la redacción del objetivo general y los objetivos específicos, la caracterización y selección de la fuente de información, la selección de la metodología de investigación, la construcción y selección de los instrumentos de investigación, que en este caso será la encuesta a presentar, el procesamiento de los datos de la investigación, el análisis de la información, la elaboración de conclusiones, recomendaciones y la presentación de toda la investigación. Tuvimos también el procedimiento para la recolección de información, que se tuvo la selección y diseño del instrumento de investigación, en este caso nuestra encuesta, la aplicación del instrumento de la muestra seleccionada, la codificación de la información, la tabulación de los datos y elaboración de gráficos de salida para facilitar el análisis de los resultados. Al momento de realizar la encuesta, se tenía un total de 867 estudiantes inscritos en la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos, con una muestra de 87 estudiantes. El objetivo de la encuesta. La presente encuesta pretende recabar información sobre los estudiantes de sistemas informáticos y las dificultades que mayormente se les presentan al tratar de aplicar o vivir los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y las 5 disciplinas para tener un enfoque sistémico. Empezaremos a ver las preguntas de la encuesta. Una de las preguntas planteadas fue, primeramente, ¿cuál de estos libros ha leído? Donde podemos ver en porcentajes que un 34.1% de estudiantes había leído los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un 23% ambos libros y un 42% la quinta disciplina. Podemos ver una presentación por sexos estos resultados, donde podemos ver de que hubo una mayor cantidad de hombres, ya que la facultad tiene un poco más de hombres, que leyeron este libro. La siguiente pregunta planteada nos dice, ¿cuál considera que sea el centro sobre el cual enfoca mayormente su atención? Donde podemos ver en porcentajes que un 23.3% dijo que en sí mismo y un 26.7% dijo que en su familia. Donde podemos ver también de que este resultado por sexos, donde podemos ver que la mayoría de hombres del sexo masculino dijo de que centraba su atención en sí mismo. Y luego tenemos una cantidad igual entre masculino y femenino que se centran en la familia. Entonces podemos concluir con seguridad que muchos estudiantes dependen emocionalmente de situación familiar. Eso puede ser de que en algún momento dificulte su situación de estudio. Y en el libro se infiere entonces que al no centrarse en los valores o principios, impide que los estudiantes puedan aplicar exitosamente el hábito comenzar con el fin en la mente, ya que no se poseen los paradigmas adecuados para poder visualizar correctamente su entorno y fijarse metas adecuadas. La siguiente pregunta a analizar fue, ¿cómo clasificaría la mayoría de actividades que realiza? Donde podemos ver que un 31% dijo que importante no urgente y un 55.2% dijo que importante e urgente. Por sexos, este resultado anduvo en datos similares para ambos sexos. Se observa que más de la mitad de la muestra afirma que realizar mayormente actividades importantes y urgentes, de los cuales en su mayoría son de sexo masculino. Se puede inferir entonces que la mayoría de estudiantes no ponen primero lo primero, en otras palabras, las actividades importantes y no urgentes, ya que importante y urgente hace que nos llenemos de demasiadas actividades y que no podamos salir con ellas, representando una diferencia negativa en nuestra vida. La siguiente pregunta de estudio fue, cuando una persona le comenta una dificultad por la que está pasando, ¿cómo afronta usted la situación? Donde podemos ver de que la mayoría de los resultados fueron, procura comprender primero y ponerse en su lugar. Puede concluir entonces que en su mayoría los estudiantes procuran tener una semejanza en las decisiones y brindarles consejos autobiográficos o generalizados. La siguiente pregunta que se les planteó fue cuando se tiene diferencias de opiniones con su grupo de trabajo, ¿qué suele hacer? Donde podemos ver que un 63.3% de los resultados dijo trata de buscar una alternativa viable y aceptada por todos. Donde podemos ver también de que por sexo masculino tuvimos mayor respuesta hacia esa pregunta. Que según el libro de los 7 hábitos, podemos ver que es la respuesta correcta.
a la aplicación de ese hábito. Se les planteó la siguiente pregunta también: ¿cuál es la razón que más se acerca a lo que usted le motivó a leer el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas? Donde podemos ver que un 43.3% de las personas dijo que era una tarea en la universidad, por lo cual podemos atribuirle a esta causa por la cual no se aplican estos conceptos ya en la vida diaria, ya que solo se toma como un aprendizaje para memorizar y aplicar a un parcial y pasarlo, y no para aplicarlo diariamente a la vida. Luego se les planteó otra pregunta: ¿se considera usted un estudiante que le motiva a compartir sus conocimientos con sus demás compañeros? Donde el objetivo era identificar si el estudiante aplica la disciplina del aprendizaje en equipo. Donde podemos ver que la mayoría dijo que sí le motivaba, siendo mayormente también la cantidad de hombres que respondió a esta. ¿Considera usted que una nota de 7 logra brindarle satisfacción en su vida académica? Donde podemos ver de que un 61,5% dijo que sí. Con eso hacemos referencia a una de las leyes fundamentales del pensamiento sistémico, que dice que los pequeños cambios pueden producir grandes resultados, puesto que las acciones pequeñas y bien enfocadas a veces producen mejoras significativas y duraderas. Donde podemos ver también de que nos estamos conformando con muy poco y no queremos llegar a un mayor nivel. Para el libro de la quinta disciplina también se les planteó cuál había sido la razón por la cual habían leído este libro, donde podemos ver nuevamente que un 64.1% de los estudiantes dijo que había sido por una actividad formativa de la universidad, dejando al lado la aplicación en la vida diaria de estas disciplinas. Entonces podemos concluir que la mayoría de estudiantes tomó la lectura del libro como un compromiso académico. Los estudiantes no dedican un tiempo prudencial a renovarse física, social ni espiritualmente, acarreando como consecuencia la dificultad para centrarse en sus vidas en principios. Se destaca el hecho de que en su mayoría los estudiantes invierten su tiempo en actividades importantes y urgentes, los cuales conllevan una vida absorbente, dejando un poco tiempo para actividades de mayor relevancia y significancia en su vida. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Irene Delgado y yo les hablaré un poco sobre las recomendaciones que sugiere nuestro grupo basados en los resultados de nuestra investigación. En primera instancia, nosotros sugerimos tomar muy en cuenta las mismas recomendaciones que hace el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva en la primera parte del libro. La primera consiste en que no hay que tomar la lectura como un libro más, es decir, que no hay que leerlo simplemente una vez y luego agregarlo a nuestra lista de libros ya leídos, sino que él dice que es una guía que debe ser nuestra compañera en un gran proceso de cambio y crecimiento continuo. Así hay que tomarnos ambos libros. Y la segunda sugerencia es que hay que tomar el rol de futuro maestro cuando estemos aprendiendo o estudiando cada uno de los 7 hábitos. Eso también nos puede servir cuando estemos aprendiendo algo nuevo, tal vez en algún curso o en alguna materia. Siempre hay que hacer las lecturas o nuestro estudio como que si nosotros tuviéramos una exposición al siguiente día, o si nosotros tenemos que enseñárselo a alguien más. En lo personal creo que sí funciona bastante. A nuestros compañeros específicamente, tomando en cuenta cómo es el desenvolvimiento en nuestra carrera, les sugerimos que primero hay que dominar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y después hay que dominar todo lo que nos indica la quinta disciplina. Esto es porque en el primer libro mencionado, el autor ya hace como una especie de guía, es decir, paso a paso cómo hay que ir creciendo de forma personal. En cambio, el segundo libro ya va más orientado a aplicarlo ya dentro de la organización inteligente. La siguiente es que hay que tomar en cuenta la estructura entre ambos libros y la correspondencia entre los hábitos y las disciplinas. En este caso, hay que tomar muy en cuenta cómo es esa estructura para después, cuando vayamos a leer el siguiente libro, ya tengamos en mente cómo es que hay que ir enlazando todas esas enseñanzas, por decirlo así. La primera disciplina de los modelos mentales tiene concordancia con la primera parte del libro de los 7 hábitos, en la cual consiste en paradigmas y principios, así se llama esa parte, y ambas implican metanoia, es decir, un cambio de enfoque, como lo dice la quinta disciplina. La siguiente disciplina es el dominio personal, y esa tiene concordancia con los 3 primeros hábitos, a los cuales se les llama en conjunto victoria privada, que consiste en pasar de la dependencia a la independencia. Luego están la disciplina de visión compartida y el aprendizaje en equipo. Esas dos disciplinas tienen concordancia con la victoria pública,
que son los 3 siguientes hábitos, que consisten en pasar de la independencia a la interdependencia. Y la quinta disciplina, que es el pensamiento sistémico, que es la que consiste en saber englobar las otras 4, es decir, saber cuál es la sinergia entre todas las anteriores para poder aplicarlas a la organización inteligente. Tiene concordancia con la última parte del libro de los 7 hábitos, la cual es nombrada como renovación. Y en esta se explica el 7º hábito, que consiste en afilar la sierra, que también habla de que hay que pasar por un proceso un proceso cíclico en el que hay que volver a repetir el aprendizaje de todos los hábitos para poder tener un buen crecimiento personal en conjunto con todos ellos. La siguiente sugerencia es que hay que tomarse su tiempo para dominar la victoria privada o el dominio personal, es decir, la disciplina del dominio personal, o en este caso los 3 primeros hábitos que consisten en la victoria privada. ¿Por qué? Porque es lo que en esa disciplina y en esos hábitos consiste en transformarnos a nosotros mismos, y a veces eso es lo que más nos cuesta. Por eso sugerimos que en esos primeros 3 hábitos y en esa primera disciplina hay que tomarse un tiempo prudencial, es decir, que hay que dedicarles bastante tiempo para poder dominarlos. Luego hay que proyectarse a corto o mediano plazo. Por ejemplo, al practicar un hábito como el de ser proactivo, colocarse metas como dejar de usar el lenguaje reactivo por 3 días, luego cambiarlo a 5, luego cambiarlo a 10 o a 15. Es decir, que hay que ponerse metas pequeñas para dominar tanto los hábitos como las disciplinas, o metas a corto plazo, por decirlo así, o a mediano plazo en este caso. Porque muchas veces quizás los libros sugieren metas muy grandes, por decirlo así, que nos hagamos una visión ya de muy a futuro. Pero tomando en cuenta nuestra cultura y que no siempre tenemos esa costumbre de poder proyectarnos más allá de unos 2 o 3 años, nosotros sugerimos mejor que hay que proyectarse, por ejemplo, cuando nosotros tratemos de crear nuestra misión personal, como lo sugiere el 2º hábito, proyectarse no a nuestro funeral, como lo sugiere el autor, que dice que hay que imaginarnos en nuestro funeral e imaginar cómo queremos que sea nuestro funeral, sino más bien hacerlo a 5 o 10 años, a futuro. También podemos aplicar técnicas que nosotros mismos investiguemos. Para esta sugerencia traemos algunos ejemplos. En el primer ejemplo, podemos aplicar la técnica de 1 más 3 más 7 más 10 para las prácticas del primer hábito. Esta técnica consiste en que vamos a crear contratos de 1 día, de 3 días, de 7 días o de 10 días cuando queramos ejercitar la disciplina sobre un hábito, es decir, cuando queramos aprender un hábito o una rutina de tareas completa. La podemos aplicar en el caso de que nos sugiere el autor de ya no usar un lenguaje reactivo, sino un lenguaje más proactivo. Entonces nosotros vamos apuntando nuestro contrato personal de decir, en un día entero yo no voy a usar estas palabras o estas frases, o yo ya no voy a pensar de esta forma, que es todo lo que sugiere el primer hábito, ¿verdad? Cuando ya lo cumplamos por un día, podemos revisar qué hicimos bien, qué hicimos mal y aplicarlo luego para 3 días. Y así sucesivamente. Hasta que logremos 3 días consecutivos, podemos pasar al siguiente contrato de 7 días. Y ahí anotar que hicimos bien, que podemos cambiar de nuestra rutina, de nuestras tareas o de nuestra forma de pensar, y anotarlo siempre, ¿verdad? Y eso consiste en un contrato con nosotros mismos. El siguiente ejemplo consiste en la siguiente estructura al momento de crear nuestra misión personal o visión personal, ¿verdad? Esta parte es la sugerencia práctica del 2º hábito. Podemos aplicar, por ejemplo, la caja negra para poder plantearnos qué es lo que queremos ser a futuro. Es decir, las entradas de la caja negra van a ser nuestras características y logros hasta el momento, y las salidas van a ser las características y logros que nosotros queremos dentro de 10 años. Luego de eso podemos redactar la primera versión de nuestra misión o visión personal, como lo dice la 5ª disciplina, ¿verdad? Y posteriormente a eso, cuando ya tengamos redactada nuestra misión, podemos aplicar un FODA personal, es decir, listar nuestras propias fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para poder posteriormente redactar unas estrategias o metas que me lleven a lograr esa misión que anteriormente yo había redactado. De esa forma nosotros estamos aplicando metodologías que ya aprendimos durante la carrera y metodologías a las que nosotros ya estamos acostumbrados. Y esto lo podemos hacer una vez al año, al inicio de cada año, por ejemplo, o lo podemos hacer incluso cada 6 meses. Es decir, que nosotros ya tenemos la primera versión de nuestra misión. Dentro de 6 meses yo voy a hacer nuevamente desde el FODA para ver qué debilidades ya no tengo, qué fortalezas he logrado,
qué amenazas tengo ahora y cuáles oportunidades supe aprovechar para ver si todas esas cosas me pueden servir para plantearme nuevas metas que me lleven a la misión personal que yo ya anteriormente tenía. Y también hacer una revisión de la misma redacción de la misión personal para ver si se puede mejorar. El siguiente ejemplo también podemos aplicar para el tercer hábito, el cual consiste en establecer primero lo primero. Este hábito consiste en la organización del tiempo, ¿verdad? Para recordar las tareas que nos llevan a las metas planteadas, las cuales corresponden al cuadrante número 2, lo importante y no urgente, podemos crear una rutina orientada a ese segundo cuadrante. Es decir, que todas las tareas que nosotros establezcamos en el segundo cuadrante son las tareas que nos van a llevar a ese crecimiento personal, a lograr esas metas personales que cada uno de nosotros tiene. Entonces, como nosotros normalmente en nuestro día a día nos ocupamos más del primer cuadrante, es decir, en un inicio, lo cual consiste en lo importante y urgente, como las tareas de la universidad o los compromisos con nuestra familia, cosas que son obligación hacer, pero que las hacemos quizás hasta de una forma inconsciente, en decir, ya lo tengo que hacer, y no realmente lo hacemos de una forma en que estemos creciendo nosotros mismos porque sea algo que estemos queriendo lograr para alcanzar nuestras metas. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, la aplicación Rowbit, que consiste en crear una rutina personal, es decir, que lo que vaya en las tareas que introduzcamos en esa rutina no deben ser orientadas a la universidad, por ejemplo, o a los compromisos familiares, sino más bien algo extra, algo adicional que nosotros queramos aprender y que sepamos que nos va a servir para un futuro, que no se encuentre dentro de las tareas del primer cuadrante, que es lo importante y urgente. Puede ser, por ejemplo, aprender un idioma durante 15 minutos, aprender un nuevo curso sobre alguna herramienta de software o aprender algo muy distinto a lo que es nuestra carrera. Eso podemos agregar dentro de esa rutina y podemos utilizar esa aplicación para ayudarnos. También podemos, para controlar las demás tareas de los 4 cuadrantes y su importancia, la importancia que les demos para tener bien ubicadas cuáles son las importantes y urgentes, por ejemplo, y el proceso que llevemos para cumplirlas, podemos utilizar técnicas como Kanban, por ejemplo. Son técnicas que ya nosotros conocemos. O basarnos en un mapa de historias de usuario. Por ejemplo, si tenemos un mapa de historias de usuario, podemos usarlo para que las columnas sean cada una de las materias que estemos llevando dentro del ciclo. Y una última columna que sea de compromisos familiares, por ejemplo, o compromisos en el trabajo. Y que en la parte de abajo, digamos, entrega 1, entrega 2 y entrega 3. Es decir, poner como tiempos para saber cómo vamos moviendo cada una de esas tareas. En este caso no serían historias de usuario, sino que tareas que debemos realizar para cumplirla. Aunque también lo podemos utilizar un mapa de historias de usuario o un Kanban para establecer lo que nos pide el segundo hábito, que es nuestra misión personal o nuestras metas. Entonces, cada columna serían nuestras metas y cada una de las filas hacia abajo sería, por ejemplo, el semestre 1, hasta qué punto de la meta voy a llegar. Al semestre 2, hasta qué punto de la meta voy a llegar. O si no, los típicos en el Kanban serían el proceso de en backlog, en proceso o en entrega, ¿verdad? Entonces así las filas también se pueden convertir en nuestras metas. Y de esta forma nosotros estamos aplicando cosas que ya conocemos y se nos puede hacer más fácil el aprendizaje de este libro. Es así como concluye esta parte de recomendaciones. De manera adicional, presentamos una dramatización que empezamos a elaborar antes de la suspensión de clases, en la cual pretendíamos mostrar los posibles resultados para las personas que aplican las enseñanzas de los libros, en comparación con las personas que no. Esperamos sea de su agrado. Así que yo no me paro temprano aquí, pues. Sí, estaba bien bonito el día, nada de sol. Verdad, bien frío, pero bien raro que estoy viviendo en marzo, ¿verdad? Y ya saber qué pasa. Aquí tenía la ropa afuera y de noche escuché que empezó a llover y salí corriendo. ¿Saben? Fíjense que estoy leyendo este libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Está súper chido, me ha gustado un montón, no sé si les gustaría leerlo. ¿Enseñar? Sí, de verdad. Este ya lo leí yo, pero más de 3 años. Cuidado. De hecho, el jefe de la empresa donde estoy trabajando, él también lo ha leído y lo ha aplicado, pero me acuerdo que también ha usado otro que se llama La Quinta Disciplina o algo así. ¿Y a vos te ha servido ese libro? Pues sí, me ha servido, pero ya no me recuerdo muy bien, sinceramente, de qué se trata. Hace bastante lo leí. Sí, hace bastante.
Bueno, no sé si alguien más lo quisiera leer, la verdad que sí me ha gustado mucho. Cuida, pero está bien grande. ¿De qué trata exactamente lo que has leído? Corte. ¿Qué pasó? No sé qué es. No. Princesita, Igual amiga. se va a cortar. así que- Saqué lo de la lluvia. Dice dónde saqué lo de la lluvia, pero había servido. Se trata sobre ser una persona proactiva y de poner tus prioridades. Aplica 7 hábitos. Ajá. Se trata de aplicar los 7 hábitos para que seas una persona efectiva en tu empresa o en tus estudios o en cualquier ámbito de tu vida. Ah, sí, de chivo. Cuida, pero ahorita con tanto parcial, no, mejor no. Más que voy en limpio y ahorita no vaya a ser que me friegue por estar leyendo eso. Sí, de verdad. ¿Quieres leerlo? Sí, yo quisiera leerlo, fíjate, se ve súper interesante. ¿Y cuál es el primer hábito? El primer hábito es ser proactivo. De verdad, qué chivo. ¿Y cuánto te tardaste en leerlo? Fíjate que me tardé una semana. De verdad, súper rápido. Lo voy a La leer, verdad que me va a fíjate. gustar mucho. Sí, de Te verdad se gustó ve súper chivo. Y este autor sí que sé que tiene buenos libros. Así que sí lo voy a leer, estoy por seguro que lo aplicaré en mi vida. Hola. Hola, mira, fíjate que no voy a poder enviar mi parte ahora. Ahorita tuve que salir porque mi abuela estaba enferma. Yo sé que te dije que le iba a mandar, pero no puedo. ¿Qué pasó? Contame. Es que puya, mira, yo ayer sí traté de hacerlo, pero me llamaron de la oficina que también tenía que avanzar en eso. Y hoy en la mañana ya le había dicho a mi abuela que iba a ir con ella, pero se puso mal y tuve que quedarme más tiempo en el hospital. Ahorita aquí estoy. Yo sé que te dije que ayer lo iba a hacer, pero no pude. Uy, aquello, la verdad que sí estamos complicados, pero mira, yo justo estaba leyendo algo, mira, y la verdad es que la idea es que no perdamos, que ninguno de los dos salga afectado, mira, te voy a ayudar con la parte final y vos seguís con lo que estabas anteriormente, mira, y así logramos terminar rápido, porque aparte que ya habíamos planeado que mañana le íbamos a terminar, entonces no nos podemos atrasar más. Vaya. Entonces yo te voy a ayudar, vaya, así ganamos ambos, vos al encargarte de tu familia y yo me encargo del proyecto también, yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, pero lo vamos a lograr, así que tranqui. Chivo, chivo, vaya. Ah, pues ahí me ayudas con lo de las pruebas entonces y yo voy a terminar el módulo que estaba haciendo. Va pues, así quedamos. Gracias, hoy, gracias por comprender. ¿Qué tal? ¿Cómo estabas? Bien, te quería contar algo. ¿Te acuerdas de Jaime, gerente de mantenimiento? Gente que lo ascendieron a gerente del departamento de Ah, ¿en informática. serio? Qué bueno. Sí, bien chivo. Y también lo interesante es de que nos dijeran de recursos humanos que podemos aplicar a la plaza, que podemos mandar nuestros currículos. Pero adicional a eso también tenemos que mandar un proyecto. Ok, ¿y tenés pensado aplicar a la clase? Es que fíjate que tengo que investigar, tengo que hacer un proyecto y la verdad que me va a tomar mucho tiempo y me da un poquito de pereza. No, hombre, pero yo siento que es una buena oportunidad para vos, o sea, tener visión personal para superarte como persona. Deberías de aplicar. Fíjate que puede ser que lo otro que también me ponen que pensar es que no conozco a la gente de ese departamento y pues yo ya estoy bien acostumbrado a donde estoy, son mis cheros, no quisiera como meterme en ese proceso de conocer gente nueva y no sé. Mira, pero deberías de aplicar la interdependencia, o sea, eso nos sirve a cualquier persona, porque vas a poder trabajar en equipo, o sea, incluso te va a servir a vos como persona e incluso a la misma empresa a tener mejores expectativas. Y te va a servir mucho. Yo digo que es una buena oportunidad y deberías de aplicar. Lo voy a pensar. ¿Qué tanto inventan? Hola. Hola. Mira, ¿y qué pasó con lo del tema? Mira, fíjate, yo creo que hay que cambiarlo porque siento que no está aplicado a la vida real eso. No, pero ya habíamos quedado y ya hay que empezar el trabajo, ya estamos muy a tiempo para cambiar eso.
Sí, pero imagínate, ¿no le parece bien a la ingeniera? No va a poner mala nota. ¿No considera pues eso? Ah, pues ya, mira, yo ahorita estoy estudiando y tengo que salir bien en ese parcial. La vez pasada solo 9 me saqué. ¿Qué dicen los demás sobre eso? Fíjate de que los demás me contestan, entonces no sé qué hacer. Pero para mí deberíamos de cambiarlo. No, yo ya les dije qué tema vamos a hacer y ese es el que vamos a hacer al final, ¿lo viste? ¿Me entendiste? Bueno, ni modo. Vaya, así quedamos entonces. Va, pues salud. Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y vos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hey, ¿cómo has estado? Más o menos, fíjate, la verdad. ¿Y eso qué pasó? Es que fíjate, ¿te acuerdas que te conté en el trabajo que había una plaza vacante de gerente, verdad? Sí, sí, recuerdo. Que aplicó un chero del otro departamento y ese sí no está poniendo a trabajar, pero como no le entregué a tiempo un reporte, pues se enojó. La regada, uy, así la regaste ahí. Y cuando vos ya estado en ese puesto, fíjate. Sí, lástima, pero como me dormí, como no quise hacer el proyecto, para la próxima, Yo decía, Ella, vos cómo te trabajo, que la chera que ella no hizo su parte. Fíjate que no fue súper bien, la ayudé con la parte final, ella también se conectó bastante, me dijo de que cuando hablamos me motivé bastante, ¿vale? Entonces ella también dio su esfuerzo y logramos sacar todo. Después le comenté un poco sobre lo que había estado leyendo, que estaba leyendo un libro que se llama Los 7 hábitos. Y que nos recomendó. sí, cabal, me decía a mí, aquella vez, ¿te acordás? Lo seguí leyendo, entonces vine después de que ella vio de que yo le ayudé bastante y de que si logramos terminar justo a tiempo el trabajo, ella me preguntó de que, qué había hecho yo para poder hacer las cosas bien. Entonces le empecé a comentar sobre el libro y yo cabal que aplicamos en lo que ambos ganamos y que la comprendí y en que pudimos hacer un grupo bien sinérgico y poder salir adelante. Ah, qué genial que te sirviera yo porque la verdad no tenía tiempo. Ah, qué mal, sí, pero sí sirve bastante, fíjate. hola, miren, saben que ya subieron las notas del proyecto. ¿Verdad? ¿en serio? A ver, uy, ya. ¿qué sacamos? ¿Qué? ¿Y por qué nos puso esa nota? No, es que ahí se equivocó el ingeniero, nosotros lo hicimos bien. Sí, A los ver. dos, wow. ¿Por qué dice? Porque, ajá. Ah, no, hombre, pero yo escogí el tema y yo estaba bien el tema que había escogido. Dice que es porque no se apega a la realidad, vas a creer. Ya ves, dije que cambiáramos el tema. No hubiera salido mejor que nosotros teníamos. Bueno, yo voy a ir a hablar con ella porque que nos haya puesto esa nota no me parece. No, mira, la verdad yo creo que hay que aceptar nuestra parte de la responsabilidad y quizás para la próxima aplicar mejor las cosas, escucharnos más y así sacar una mejor nota porque hay que ser responsable de lo que nosotros hicimos, no echarle ir a reclamarle por algo que seguramente sabemos ya que nosotros tenemos un problema. Bueno, no, pero yo igual voy a ir a hablar con ella. Bueno, está bien. No considero que eso sea. Agradecidos por su amable atención, esperamos que el contenido de este video haya sido de su agrado. De esta forma, damos por concluida nuestra presentación. ¡Feliz día! ¿Saben qué estaba pensando? Que no se va a escuchar casi. Más Sí, que nada. estábamos bien lejos. A aplicar una técnica